de golpe aparecimos como el elemento que le da certeza al sistema de salud, lo que pasa es que a partir del 2018, que le da confianza para poder trabajar en pos de la vida. Y la verdad que eso es una gran responsabilidad y también un orgullo de poder participar en esta cruzada, porque la verdad que es una cruzada la que estamos llevando adelante en pos de salvar vidas. Entonces yo desde ya les agradezco que ustedes participen activamente, están invitados a preguntar y todo tipo de cuestionamientos que puedan hacer constructivos para poder que todos aprendamos, que todos mejoremos en esta cuestión. La verdad que es un orgullo la amplia convocatoria que tiene esto y damos una intro, como dicen, para hacerla cortita, porque también la intención es que el ingeniero Ramiro Barreiro nos pueda contar rápidamente. No sé si me parecería invertir ahora el plan porque avanzamos un poco, que empiece Ramiro contándonos un poco cómo se están preparando en el frente Salta, porque esto es una guerra, es literalmente una guerra. Y entonces, cómo se están preparando allí, cómo están las trincheras preparándose para afrontar esta cosa que se nos viene y no tenemos más que la astucia para poder prevenir esta situación. Entonces, ¿me escuchás, Ramiro? Si podés, contanos cómo están yendo, qué están haciendo, qué capacidad están teniendo, qué prevén. Con respecto también, ustedes tienen algunos problemas fronterizos ahí. Me imagino que esos hospitales tienen que tener alguna prevención en particular. Adelante, Ramiro. Hola, buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes otra vez el ciclo de conferencias. Ayer, el martes, me complicó. Bueno, un poco introduciéndonos a lo que tenemos en la zona. Nosotros hemos adaptado un hospital, que es el Hospital Papa Francisco, que es el más nuevo que tenemos, que ya tenía una instalación completa de bases medicinales en todas sus camas. Lo adaptamos para recibir a todos los pacientes COVID. De hecho, en este momento solamente recibe pacientes sospechosos de COVID. La ventaja que estamos teniendo en este momento, en esta guerra, como bien dice Eduardo, es que estamos con 3 casos positivos confirmados solamente, y los 3 casos ya están dados de alta. Por lo tanto, en este momento no tenemos pacientes hospitalizados, solamente sospechosos, y hasta tanto sospechosos quedan en el hospital. Lo que hemos desarrollado nosotros es un hospital que tiene 80 camas, todas aptas para ventilación. De hecho, se reforzó todo lo que es la cañería de distribución de gases y la sala de máquinas, poniendo compresores más grandes. Y lo otro que hicimos... Habla un poquito más alto, Ramiro, por favor. Un poquito más alto, habla. Gracias. ¿Mejor? ¿Ahí mejor? Sí, mejor, sí, mejor. Bueno, lo que les decía, bueno, hemos adaptado un hospital con 80 camas, todas aptas para ventilación, adaptando todo lo que es cañerías, teniendo en cuenta que ya todas las instalaciones tenían bocas de distribución de oxígeno, aire comprimido y vacío, y se reforzaron todos los que están en compresión para tener el suministro suficiente para las 80 camas. En el plan original teníamos pensado la inversión de 100 respiradores, que se iban a distribuir 80 para ese hospital, más 20 en el resto de la provincia, pero bueno, lamentablemente no pudo ser por las restricciones que puso Nación después, con el tema de la compra de equipos, y ahora estamos recibiendo los equipos que tenemos, que vienen de Nación. En este momento tenemos 30 equipos en ese hospital. Nosotros, a su vez, eso para pacientes muy críticos, teniendo en cuenta que la idea original era una curva mucho más pronunciada en cuanto al tema de contagios, y lo que nos está pasando ahora es que no tenemos pacientes positivos confirmados.
Si hay sospechosos, todos los sospechosos se analizan todos los días y se descartan o se confirman. En este momento todos los que están sospechados hasta ayer estaban todos descartados. Hoy hay un protocolo por 6 pacientes que vinieron del sur, que llegaron hoy a la localidad de General Güemes, y se tomó conocimiento que estuvieron en contacto con pacientes que están con COVID positivo en Río Negro. Por lo tanto, se los aisló y se activó el protocolo para verificar si dichos pacientes son positivos o no. En tal sentido, nosotros junto con el hospital, hemos armado una escuela que está al frente del hospital y la hemos transformado en una internación simple. Esta internación simple consiste en 50 camas para hacer, o ya sea el ingreso al hospital si es que se complica el paciente, o se va haciendo una salida gradual del paciente que está en el hospital hacia la escuela en caso de que mejore. Esa era un poco la idea. Esa escuela también se le instaló instalación de gases médicos solamente con oxígeno, y se adaptaron todos los baños para tener también servicio de ducha si es que el paciente puede ducharse y demás, para mejorar el confort del paciente. Y por otro lado, para pacientes mucho más leves, pero que requieran atención médica, se adaptó el centro de convenciones de la ciudad en una división de 4 pabellones de un total de 150 camas. Eso con oxígeno en forma ambulatoria con cilindro. En el interior de la provincia... Ramiro, te hago una preguntita. ¿Qué capacidad de respiradores tendría para el caso de los pacientes críticos? Más o menos. En el Papa Francisco nosotros tenemos una instalación para 80 respiradores. El problema es que no los tenemos físicamente. Hoy tenemos 30, los 30 se hicieron las pruebas y están, por el momento todo funcionó perfectamente, la prueba de la red de distribución, no hay caída de presión, lo cual es positivo, funcionando en los 30 en forma conjunta. Bien. Tenemos los otros hospitales, que también tienen terapia intensiva y demás, que en el peor de los casos también se habilitarían para COVID, pero no hay que olvidarse de que aparte del COVID tenemos otras patologías, que son las patologías normales, aparte de cardiopatías, ACV, accidentes que a pesar de la cuarentena ocurren, que son pacientes que terminan en terapia intensiva. Por lo tanto, las terapias están también de los otros hospitales, tener que asumir toda la cartera de servicio del Papa Francisco, tomando en consideración la demanda de este hospital, que no es poca. Y en el interior de la provincia tenemos los hospitales de Orán y Tartagal, acondicionados para empezar a recibir pacientes en caso de ser necesario. Esto combinándolo con la casuística de dengue que tenemos, que complica un poco más la situación. Bueno, perfecto. Gracias por el resumido panorama que nos das. La verdad que es alentador desde el punto de vista que, bueno, que se están preparando con los medios que disponen, con una impronta como para recibir la primera oleada. Quiero recordarle que la mecánica para movernos en grupo es que para hablar tienen que levantar la manito, ahí entrando en donde dice participantes abajo, hacen clic y hay un botón que dice levantar la mano. Cuando levantan la mano, se va a habilitar el micrófono, Edgardo habilita el micrófono para que se pueda, que puedan hablar en orden, digamos, para que nos podamos entender. La idea es que todos podamos participar y sobre todo sumar propuestas. Ahora lo escuchamos a los disertantes, que bueno, que espero que también en una apretada síntesis podamos introducir el tema. Les cuento que para la semana que viene tenemos, día martes empezamos con el tema de respiradores, los respiradores que se están desarrollando en el país. Hay varios ingenieros que son desarrolladores, que están llevando
prototipos que lo están llevando con mucha seriedad y con mucha, con un nivel técnico y académico muy importante y lo están llevando adelante. Y el jueves tendríamos todo lo que es sanitización, prevenciones, esterilización, que son temas fundamentales que sepamos nosotros también, porque en estos momentos surgen preguntas de todo tipo en cuanto a las cuestiones de limpieza, que también nosotros tenemos que saber cómo se tiene que limpiar un tomógrafo, porque también sabía que se han dañado equipos por habérselo limpiado de forma incorrecta. Bueno, a ver entonces, José, Edgardo y Marcelo, si andan por ahí. Vamos, arranca Edgardo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, Marcelo y José tienen habilitado el audio, ¿no? Sí. Bueno, correcto. me voy a ocupar de hacer la introducción y después lo voy a dejar a ustedes para que sigan trabajando en esto. No, un poquito la idea de hablar sobre gases medicinales que tantas veces hablamos y que por ahí en todo este ciclo de la pandemia se abordó la necesidad de equipamiento y de insumos y de elementos de protección personal. Era también conocer cómo estamos preparados desde el suministro, que también puede ser un buen punto poder abordar la parte eléctrica, ¿no? Que también es un tema que está dando vuelta. En ese sentido, si ustedes recuerdan o han escuchado en algún momento, digamos, en el transcurso de esta sobreinformación que estamos teniendo, las etapas por las cuales puede atravesar un paciente que tiene lamentablemente la infección por este virus es poder estar en una etapa temprana, digamos, en donde por ahí con el aislamiento y el esperar y las medidas de reposo correspondientes puede sobrellevarlo. Después podemos entrar en una segunda etapa que requiere de un soporte, digamos, en cierta forma de ventilación pasiva o simple, y después sí poder entrar en la etapa que nos preocupa a todos y por la cual todos los desarrollos de ventiladores o de dispositivos de ventilación en su amplia gama han sido abordados. Tanto en la etapa 2 como en la etapa 3 vamos a necesitar y requerir de un suministro adicional al que la red de nuestro hospital, instalación, hoy por hoy se encuentra preparada o no, porque eso va a tener que ver un poco con el diseño y el dimensionamiento o la ampliación o la situación en particular que hoy por hoy se tenga en la instalación, y si esta sobredemanda le va a permitir, más allá de haberse preparado con los equipos y con los insumos, poder sobrellevar la demanda que requieran los pacientes y con la velocidad que eso se vaya dando. Así que un poco abrir el panorama a poder contarles lo que vamos viendo desde distintos lugares, que aportar desde sus sitios, a ver qué es lo que ustedes están necesitando en los diferentes puntos, como elementos a utilizar para la provisión de oxígeno a pacientes en la etapa temprana, lo que tiene que ver con cánulas de dosificación de oxígeno, con máscaras y cascos de presión positiva, y después pasar a la segunda etapa, que tiene que ver, a la etapa 3, perdón, que es la que tiene que ver específicamente con la conexión múltiple, conexión simultánea de ventilación mecánica por ventiladores convencionales o por algún tipo de otra técnica en evaluación a nivel mundial, que hoy por hoy también esa documentación está llegando a la gente. No sé si Marcelo y José quieren agregar algo más aparte de esta introducción inicial. Por mí no, excelente introducción. José, ¿querés empezar vos con tu parte? Mirá, no hay parte definida acá por mi... No, yo le decía hoy a Edgardo cuando estábamos charlando entre nosotros que, claro, evidentemente en las dos etapas, la que está ahí pintada de amarillo verdoso así y la rosadita, hay distintas necesidades y distintos controles. ¿Me oyen bien ustedes? Perfecto. Tengo un rebote de sonido que no sé dónde está. Evidentemente,
vamos a necesitar de una X cantidad de cosas y de una cantidad de inspecciones y de controles que no sé si es el momento que quieren que lo toquemos a esto, pero me han llevado varias consultas en los últimos días respecto a algo que me preocupó bastante. Las capacidades de la fuente en cada uno de los casos, no sé si están, porque hay muchos que creen que tiramos la cañería y ya está, y no es así. Necesitamos mejor producción, más que mejor, más cantidad de producción del gas que estemos necesitando, o de aire comprimido, o de vacío, lo que sea. Y en realidad, por ahí nos vamos a encontrar con algunos compresores que, si bien los desplazamientos teóricos dicen una cosa, cuando lo ponemos en la calle y los rendimientos empiezan a aparecer, nos damos cuenta que algo que tendría que entregar, por decir 100 litros minuto, nos está entregando 80, 90 o cosas por el estilo, y a la hora de exigirlo es donde empiezan los dolores de cabeza. Prestar particular atención a este tipo de rendimiento porque podemos llegar a meter la pata y mal. El segundo de las cosas que me preocupaban era, a lo mejor tenemos el gas disponible y tenemos la cantidad de cilindros, pero tenemos la cantidad de reguladores. ¿Las fábricas de reguladores están a la altura de las circunstancias? ¿Tienen la capacidad de producción? Son preguntas que me quedaron picando a mí en la cabeza porque alguien me preguntó, tenía un caso muy particular y estuvimos hablando un rato largo y por ahí vos te das cuenta que hay algunos signos de interrogación. Yo vi acá en la gente que está puesta en la lista, hay algunos que pertenecen a las empresas de gases. Hola Hugo, si andás por ahí contestame. Algún otro que esté trabajando, Javier, también te vi por ahí. Contesten ustedes porque eso pertenece más a la parte empresarial que a lo que es a nosotros. Y otra cosa es la demanda de elementos de utilización, de accesorios. ¿De dónde? ¿Tenemos la cantidad necesaria? Permíteme agregar una cosita más, José. Sí, adelante, Marcelo. Cortame, más básica todavía que el tema de los reguladores, que claramente lo dijiste. Las arandelas, ¿qué onda las arandelitas de teflón o de aluminio? Acá en Tucumán no se están consiguiendo. Así que tendríamos que ir estoqueándonos en todos los lugares de suficiente cantidad de arandelitas. Y es bien básico el tema. Otro tema que me parece también pertinente, más o menos lo mismo que estábamos hablando, a lo que hace referencia Marcelo, no solamente eso, las juntas de los frascos. Sí, señor. Frasco de creación, sí, que va a ir. Y otro tema es que nosotros podemos tener una buena dotación de reguladores de tubo, de reguladores de panel, etcétera, 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 lo que quieran. ¿Cuántos años tienen esos reguladores en uso? Les recuerdo que los diafragmas son de goma, se resecan y que más allá de un plazo no mayor de 3 años, habría que sacarlos, cambiarlos y ponernos eso de nuevo en servicio. Si todavía no estamos atorados, sería importante que vayamos poniendo énfasis en estas cosas, porque son tareas sencillas que las podemos llevar a cabo a lo mejor con la gente nuestra, pero que en el momento, cuando los querramos utilizar y nos encontremos con que tenemos parvas de equipo, me refiero a reguladores, que no están funcionando, ahí nos va a entrar la desesperación. Estamos de acuerdo, las cosas básicas van a ser... Pongo una preguntita ahí a los panelistas. Sí. El problema también es en aquellos poliductos que no se usan hace mucho tiempo para los O-ring están en respiradores. Sí, ¿Qué pasa con los filtritos que están ahí atrás del toma de oxígeno, de aire? El filtrito ese se va ensuciando, también eso va. Hay veces que no tiene el caudal aquí y es porque está sucio el filtrito ese que está ahí atrás, y eso hay que desarmarlo antes que se nos venga esta tormenta, porque después ya no vamos a poder pararlo, después no vamos a poder cerrar todos los circuitos. Entonces, digo para que vayamos tomando en cuenta. Dale. Últimamente algunos proveedores de panelería están proveyendo la conexión interna de los paneles poliductos o miniductos con
poliamida. Y en oxígeno, sabemos que el oxígeno es un gas resecante, seguramente no se tiene un registro de cuánto hace que fue hecha la instalación, o la ampliación o la modificación, porque a veces la modificación solamente es una modificación de un panel por otro, solamente para unificar norma de roscas de acople, digamos, ¿no? Y tener una única batería de repuestos en caudalímetros, reguladores y demás. Pero si no se cambia con frecuencia esa poliamida, particularmente la de oxígeno, puede generar no solamente fugas, sino que una rotura de esa poliamida, ¿no? En cuanto a la consecuencia de esto, abre un panorama de tres, según como estamos discutiendo, así en función de tantas cosas, de agrupar, por ejemplo, las necesidades en tres tipos de grupos, en tres grupos, digamos. Una puede ser la canalización, o sea, todo lo que tenga que ver con las cañerías, del diseño, de las ampliaciones, si hay válvulas o no, qué tipo de resistencia, etcétera, si el caudal o el flujo o la presión que necesito para poder suministrar este tipo de equipamiento. Otro puede ser todo lo que decía José, la cuestión de suministro, distancia al proveedor, respuesta del proveedor en función a eso, baterías de suministros, y después sí, obviamente, toda la parte de elementos de utilización, accesorios, compatibilidad y repuestos en sí, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Ahí, Emilce levantó la mano. Quiero hacer una pregunta. Emilce levantó la mano. Sí. Sí, quería consultar respecto de los reguladores. Nosotros estamos haciendo ahora una ampliación de la red de aire comprimido para habilitar un sector de la guardia del hospital para pacientes con COVID. Y estamos viendo la posibilidad de poner un módulo para la regulación de los 3 gases medicinales, y eso nos evitaría tener que poner reguladores individuales en cada puesto. ¿Qué experiencia tienen con eso? ¿Alguien tiene experiencia? ¿Funciona? Eso quería saber. ¿Vos hablas, Emilce, de un cuadro de segunda reducción en la red troncal directamente? Exactamente, sí, donde regulás directamente la presión de trabajo del ventilador. Yo no lo recomendaría así. En la entrada del servicio crítico, sí. Ahí en ese sector. Un cuadro de reducción en cada ingreso a servicio crítico, pero no en las troncales, porque eso te va a hacer bajar la claro, capacidad está de pulmón. bien. Es al ingreso del servicio, sí. Sí, ahí estamos de acuerdo. Entonces ahí nos evitamos el problema de los reguladores. Vos estás hablando de la entrada de la guardia. Claro. Claro, porque de la ahí lo que bajada se de la puede sala de hacer máquina. incluso es mucho más sencillo, porque al poner un regulador, una segunda regulación en la entrada, como decís vos, Marcelo, está bien, y ahí solamente conectás con tomagoma, no necesitas regulador de presión. Exactamente. No se usa equipo de utilización, las roturas son mucho menores, el mantenimiento es muchísimo menor. Menos tiene mantenimiento. Por donde le busquen, además del costo, que lo dijiste. Bueno, ahora... y el anillado, ¿no? Perdón, eso va sí o sí. Va anillado. Complementado con un anillado, sí. Perfecto. Ahí me está levantando la mano Ramiro. ¿Sí? Ramiro Barreiro. Ramiro, ¿puedes conectarte? ¿O te tengo que levantar el audio yo? A ver, dame un minuto. Mejor, a ver si mejoramos el audio. Acá lo tengo, ahí está. Ramiro. Estoy dando audio, pero no hay forma. Bueno, ¿quieren que les vaya contando un poco lo que hicimos acá en Tucumán? Lo que estamos haciendo, no hicimos. Dale, contá. Listo. Respecto de los gases, acá tenemos varios hospitales del tercer nivel, son de verdad 8 hospitales grandes, así que la distribución que tenemos de posibles problemas es muy grande. Tenemos que estar al tanto de eso en todo momento. Entonces empezamos ya hace un tiempo a comprobar las distintas redes, porque seguramente también les va a pasar. En las redes que hayan ejecutado ustedes durante el periodo en el que están cada uno de ustedes en los hospitales, seguramente tuvieron control de cómo se hizo, qué materiales se usaron, los diámetros, los cálculos, todo bien. Pero uno llega a un hospital donde ya hay una parte de redes que ya está hecha, y más allá de conocer algunas características superficiales que se ven, uno en realidad no las probó efectivamente a full a cada una de esas redes.
Así que una de las recomendaciones que estamos haciendo acá, y que lo estamos haciendo en los distintos hospitales, es probar a full los lugares, obviamente los lugares en los que se puede, ¿sí? Hicimos, por ejemplo, el sábado de la semana pasada en el Hospital Padilla, acá en San Miguel de Tucumán, pusimos a ciclar 18 respiradores en simultáneo en la UTI 2, no había pacientes, por supuesto, al máximo de la capacidad. Tenemos un protocolito hecho, cosa que después si quieren se los paso a los que lo quieran hacer, para asegurarnos, primero, que todos los respiradores andaban, segundo, que los diámetros de las cañerías de esa red que no conocíamos eran suficientes, y con toda suerte era una red Emilce con segunda reducción anillado. No se nos movió la presión, anduvo perfecto, y ojalá tengamos suerte en todas las otras redes que vamos a probar. Eso les va a dar la posibilidad de saber hasta cuántos respiradores van a poder usar en una terapia que no tenga los diámetros suficientes. Entonces yo les recomiendo altamente, prueben las redes a full. Si no llegan a tener capacidad suficiente, van a saber cuál es la capacidad que tienen. Y saber de anticipado cómo puede uno atender ya es una ventaja competitiva. Porque eventualmente van a poder mandar respiradores a otro hospital. Va Fede Pacheta. Sí, Fede. ¿Podés activarlo, Fede, el audio? Porque yo acá te estoy dando, pero no me hace caso, digamos. ¿No? Mientras Fede se conecta, chicos, un aporte autorizar a los que quedaron afuera, Ahí está. por favor. Ahí está. Dale, Fede. Bueno, ahí lo que yo he tenido como experiencia, y me ha pasado en un par de hospitales por ahí, no es tanto el funcionamiento en simultáneo de los respiradores, porque una vez que el respirador está siendo utilizado, el consumo de gas es muy bajo, sino que todas las veces que tuve problemas fue cuando te pide el respirador hacer el check-in inicial. El flujo Entonces, máximo, claro, porque va siendo, por ejemplo, si agarramos tecnología como la de Puritan Bennett, que hace toda la calibración de todos los sensores internos, arranca y empieza con 20 litros por minuto, 40 litros por minuto, 60 litros por minuto, te pega unas chupadas de gases durante 2 o 3 minutos, que es tremendo. Entonces, ese instante es el instante crítico. ¿Qué es lo que pasa si el equipo no pasa la prueba? Te lo bloquea. Entonces, tal vez ese sea un punto a resolver, porque va a traer, o sea, o por lo menos aquellos respiradores, yo nombré una marca nomás por haber visto ese problema en 2 o 3 hospitales, va a traer un problema en varios niveles. Una es que va a bajar la presión, con lo cual todos aquellos que estén funcionando con normalidad, les pega una chupada de flujo enorme y te cae la presión. Y el segundo problema va a ser que cuando le estás chequeando para conectar a un paciente, ese mismo equipo te va a quedar inutilizado porque la red en ese instante no le puede suministrar esa cantidad. Entonces, tal vez pensar cómo se puede resolver esa cuestión. Yo no lo he logrado resolver, en los lugares donde he estado se nos bloqueaban los equipos y teníamos que llevarlo a otro lugar, a unas bocas que sí nos permitían poder hacerle ese chequeo y desbloquearlos. Pero seguramente a más de uno les puede llegar a pasar eso. ¿Es posible que esa red haya, Fede, ¿es posible que esa red haya estado no anillada? En todas las redes que he tenido ese problema han sido no anilladas. Claro. Igualmente, en esos casos. Una medida Sí. de emergencia ante ese caso y no tener la posibilidad de canalizarlo y anillarlo en ese momento. La imaginación. Podría ser una precámara de seteo, digamos, dentro del mismo lugar, pero preparada con 2 cilindros, por ejemplo. Entonces no tomás la presión y el flujo de la red, sino que cada vez que tengas que iniciar el equipo, lo llevas a esa precámara preparada en el lugar para no contaminar el equipo saliendo, entrando. Exacto. Y generar un seteo con presiones altas de cilindro que tienen 150 kilos tranquilamente. Por supuesto, Valderrey, Minucci, se nos saben, bueno, todos ellos, y termina esto que tiene. Ahí está. ¿Listo? Justo lo que dice Rulo, en uno de los hospitales la solución fue esa, utilizar cilindros de oxígeno y digamos, reiniciarlos
con los cilindros. Entonces estemos preparados porque si no te bloquea completamente el respirador y no lo podés utilizar. Otra cosa que yo quería poner énfasis vos estabas diciendo, Marcelo, algo de probarlos a full. Si van a hacer una ampliación, la recomendación sería no se cuelguen de la línea existente. Diseñan lo que tienen desde la fuente hasta al punto de consumo nuevo. Y si vieron ayer, creo ayer o antes de ayer, no sé por qué es tanta la información que anda dando vuelta, que me vuelven loco por ahí, había algo que una tabla de consumos que habían subido, no me acuerdo de dónde es, pero me parece que es de la OMS o alguien la subió en el foro de IC. Hablaban de que para calcular lo que hacía al momento del arranque cualquiera de estos respiradores de última generación que supuestamente tienen un gran consumo al momento de las pruebas, hablaban de 120 litros minuto. Cuando nosotros, y asumo la culpa, los hemos formado a muchos de ustedes, pensando en respiradores barométricos como los más altos, en el orden de los 30 litros minuto. Así que estamos hablando de 4 veces, pero lo que es peor, si vos me dijeras lo utiliza, está bien, pero lo demanda al momento del arranque y después nunca más. Pero, José, perdón, nada más que es una duda que tenía hasta que el otro día lo vi. En realidad los 120 litros minutos es la pendiente de la curva flujo versus tiempo, ¿no? Es pendiente, o sea, es bien instantáneo el tema. Sí. No se sostiene en el tiempo, es nada más que durante un pulso inspiratorio. Pero te puede hacer que se te acueste la red, ese pulso. Claro, ahí está el tema. Bien. Es lo mismo que el arranque de un motor eléctrico grande en una red eléctrica. Es más o menos el mismo planteo. La idea de arranque, sí, 20 y nominal. Sí. A lo más viejo. Ahí tengo otra preguntita Estamos con el mismo problema. Tengo una preguntita de Juan Pablo Sánchez. Juan Pablo. Ahí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, quería hacer una acotación con respecto a la consulta de Milce. El tema de los reguladores seccionales, ¿no? Funciona muy bien, es buenísima la idea, pero hay que tener en cuenta una sola cosa que es muy importante y a veces pecamos de obviarla, que es el tema del delta P que necesitan los reguladores para poder funcionar bien. Es decir, hay que mandarle bastante más presión al troncal, y el problema es la pared del caño del troncal. Hay que tener muy en cuenta que esos caños son mucho más caros, hay muchos metros de ese caño, y a veces no nos funciona porque, digamos, tenemos caños finos, los caños de las presiones convencionales, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar este sistema de reguladores parciales, tener en cuenta que hay que levantarle la presión, para lo cual necesitamos caños más gruesos y mucho más caros. Se requiere mínimamente un 25% más de presión de la que vas a regular para que el regulador funcione bien. Exacto. Pero bueno, tener en cuenta eso, la pared del caño troncal que hace que a veces costearlo sea prácticamente imposible, ¿no? Correcto.